Bienvenidas a este nuevo capítulo de vida. Aquí y ahora abrazo el lado hermoso de la vida con mi mente, mi cuerpo y mi corazón. Nos acompaña Rocío Suárez, Top 5 Master Trainer de PNL en Latinoamérica. Hola, mis chicas favoritas, porque les cuento que a partir de hoy van a ser mis chicas favoritas, ¿vale? Espero que les sea de mucha utilidad toda esta información que les estamos dando para poder abrazar nuestra vida de una forma más amorosa, más humana, más responsable y muchísimo más consciente. En este video podcast yo les voy a hablar de lo que es la mente consciente y la mente inconsciente. Nosotros tenemos esas dos mentes. Hay una mente que se llama la mente consciente, que es todo lo que yo hago y me doy cuenta que lo estoy haciendo. Y otra, la mente inconsciente, que son las cosas que yo hago y que no me doy cuenta que las estoy haciendo. ¿Qué maneja la mente inconsciente? La mente inconsciente maneja tu fisiología, maneja las conductas, maneja el pensamiento y maneja las emociones. Y fíjate que hemos hablado que el pensamiento es algo fundamental en tu vida, pero ese pensamiento lo está manejando o se está manejando de forma inconsciente, que es casi de forma automática. Entonces, por ejemplo, ¿cómo bajar las escaleras? Pues las bajas sin pensar, casi de forma automática. De hecho, cuando hay una escalera que es más alta o más bajita, tú dices, ay, casi me caigo, ¿cierto? Muy bien, pero ¿por qué? Porque la altura de las escaleras es universal. Entonces, eso lo hacemos de forma automática. ¿Cómo nos cepillamos los dientes? También lo hacemos de forma automática, simplemente tú llegas y te cepillas, ¿cierto? A menos que el odontólogo te diga, señora, ya no se está cepillando bien los dientes, tú empiezas con conciencia a empezar a limpiarte muy bien los dientes. Entonces fíjate que la fisiología la maneja el inconsciente. Chicas, si yo les pregunto cuántas veces ha latido su corazón en el último minuto, ¿quién me puede contestar? Nadie, ¿cierto? Pero su corazón sí ha estado latiendo. ¿Cuántas veces has parpadeado en el último minuto? ¿Alguien me puede contestar? No, pero sí has estado parpadeando. Entonces fíjate que hay algo muy importante. Tú estás sentada así y te cansas y simplemente automáticamente te volteas, ¿cierto? Tú no le dices, nalga derecha, ya ven, ya trabajó, venga, trabaje la nalga izquierda. Tú no haces esa clase de procesos racionales, simplemente vas como en automático, ¿cierto? Muy bien, esa es la parte fisiológica, pero tus conductas también son automáticas, lo que te dije, baja las escaleras, ¿cierto? Te cepillas los dientes, vas pasando por una puerta y simplemente la abres, escuchas la música, muchas veces comes de forma automática, estás sentada en tu camita, ¿va? Y estás con un paquete de papas y comes, cuando dices, ay, ya se acabó y no te diste cuenta cuando se acabaron. Las emociones también se dan de forma inconsciente, porque fíjate que, por ejemplo, si te da miedo hablar en público, te paras frente al público y apenas te paraste y ¡fum!, te pusiste roja, afectando las emociones. Y obviamente el pensamiento, que debería ser consciente, es inconsciente y se está dando de forma automática. Piensen cuando estamos sentadas, ¿cierto?, en la sala de espera esperando al doctor. ¿Qué tanta cantidad de pensamientos llegan a tu mente? Unos produciendo cortisol y otros produciendo oxitocina, pero no hay control de esos pensamientos. Hay dos clases de inconsciente, un inconsciente personal y un inconsciente que se conoce como inconsciente colectivo. Cuando nosotros los seres humanos compartimos tiempo, compartimos espacio, se forma un inconsciente colectivo. Por ejemplo, en las empresas tenemos un inconsciente colectivo, en las universidades tenemos un inconsciente colectivo. Aquí en Colombia manejamos otro inconsciente colectivo. Tú en tu familia tienen otro inconsciente colectivo, ¿vale? Que ese inconsciente colectivo te ha dado las creencias, las programaciones que tienes a nivel de la cultura y a nivel de la sociedad. Por ejemplo, nosotros en Colombia tenemos una programación muy interesante. ¿Qué pasa si yo voy caminando, ¿vale? Yo voy caminando y veo un billete de 100,000 pesos. ¿De quién es el billete? Muy bien, ese billete es mío, porque eso viene una programación que viene desde la conquista. Imagínate a los españoles.
¿vale? Que conquistaron nuestras tierras. Ellos iban caminando por nuestras tierras. Entonces, ellos veían a los indígenas, las cosechas, las minas, y decían a estos indígenas, estas minas o estas cosechas, yo me las encontré, yo las vi primero, por lo tanto, esto es mío. Y la persona aquí, muchísimos años después, va caminando por la calle y dice, yo fui la primera persona que vi este billete, yo fui la primera persona que me lo encontré, por lo tanto, este billete es mío. Yo sé que en nuestra sociedad eso ha cambiado muchísimo, ¿cierto? Nosotros no tenemos esa cultura, porque mucha gente se lleva los esferos, los lapiceros de las empresas, el papel higiénico y el jabón. Ese inconsciente colectivo va cambiando de país a país. Por ejemplo, en el Japón, a la salida de los buses, a la salida de las instituciones, de los cines, de los colegios, ponen sombrillas para que quien las necesite las use y al día siguiente las devuelva. Pero tú te imaginas que aquí a la salida de los colegios o de los cines nos pusieran sombrillas para que quien las necesite las use y al día siguiente las devuelva. ¿Quién las devolvería? Nadie. De hecho, aquí en Bogotá, en el transporte público, hubo un programa que se llamó Libros al Viento. Bueno, el título tampoco estaba muy bien puesto, pero en ese programa se hicieron unas bibliotecas que iban al final de los buses. Donaron libros y el chofer al inicio del viaje ponía los libros en cada asiento para que las personas lo leyeran y después lo devolvieran. ¿Pero qué pasó? No duró ni 15 días. Todo el mundo se llevó los libros. No es común en nuestra cultura, ¿cierto?, que devolvamos las cosas o no tomemos las cosas que son nuestras. Como les digo, esto está cambiando, pero todavía nos hace falta muchas cosas. Entonces esto se da por inconsciente colectivo. Otra programación que tenemos por inconsciente colectivo los colombianos es que mañana va a ser mejor. También viene desde la conquista. Cuando los españoles estaban acá, los indígenas subían donde el cura del pueblo y les decían, padre, los españoles se robaron mis cosechas, mis hijas, en fin, se las robaron. Y el padre les decía, tranquilo hijo, mañana va a ser mejor. Y es la famosa dieta que empieza todos los lunes. El lunes empiezo a estudiar inglés, el lunes empiezo las clases de computador, el lunes empiezo a hacer absolutamente todo por una programación mental desde la conquista. Yo creo que ustedes conocen los parques de Disney, alguien pudo haber ido, los conocen, ¿cierto? Los parques de Disney en Estados Unidos, en la Florida, en Los Ángeles, también hay ya por varias partes del mundo. Resulta que ellos manejan un inconsciente colectivo, resulta que ellos no les llaman trabajadores, los llaman actores. Disney es el lugar del mundo que es más feliz sobre la tierra. Y fíjate que los turistas cuando llegan a ir a Disney, ¿cierto?, regresan cada 4 años. Ya todo su inconsciente colectivo es para que sea el lugar más feliz sobre la tierra. Entonces eso es lo que nosotros también podemos lograr. Yo tuve la oportunidad de trabajar en una tribu en Silvia, Cauca, ¿cierto?, en una tribu indígena. Y allá las indígenas, ¿cierto?, cuando tienen un bebé, se lo ponen en la espalda, sin pañal, porque allá no existe pañal, y se lo amarran con un pañolón, ¿vale? Las indígenas, por inconsciente colectivo, saben cuando su bebé va a hacer popó, pipí, ¿cierto? Ellas como que lo sienten en su instinto, lo bajan, el niño hace sus necesidades, lo limpian y lo vuelven a subir. Pero yo pensaba, chicas, ¿qué pasaría si acá la de las ciudades nos cargamos a nuestro bebé sin pañal, ¿cierto?, amarrados con un pañolón? Pues viviríamos cagadas todo el tiempo, ¿verdad? Porque eso es lo que nos pasaría. Nosotros no distinguimos esa información por el inconsciente colectivo. Por el inconsciente colectivo, por ejemplo, a los colombianos, que se nos facilita. Se nos facilita reír, se nos facilita abrazar, se nos facilita hablar, se nos facilita bailar. A los europeos, ¿qué se les facilita? Se les facilita esquiar, se les facilita hablar más de un idioma, porque allá como los países son tan pequeños, pues hablan muchos idiomas. Entonces ese es el inconsciente colectivo. También hay un inconsciente personal, ¿vale? ¿Qué pasa, chicos? Que si yo quiero cambiar el inconsciente colectivo, lo hago a través de cambiar mi inconsciente personal. Esos hábitos que se han ido formando desde la 5ª semana de gestación
tengo la capacidad, la habilidad de poderlos cambiar y de poderlos programar. ¿A través de qué? De nuestra varita mágica, que es la programación neurolingüística, que es lo que estamos aprendiendo en todos estos video podcasts, ¿cierto? Hacer cambios en esos hábitos. Ya no nos vamos a comportar de forma automática, sino que con conciencia, responsabilidad y muchísimo amor vamos a escoger, chicos, a tomar la buena decisión de escoger cómo vamos a hablarnos, en qué nos vamos a enfocar, qué vamos a sentir, qué acciones queremos llevar a cabo para obtener un resultado diferente. Entonces es súper importante todo lo que estamos aprendiendo aquí. No sé si han escuchado esa frase que dice: una golondrina no hace verano, pero aquí en programación neurolingüística sí. Una golondrina sí hace verano. Si yo quiero cambiar mi inconsciente colectivo, ¿cierto? Si queremos cambiar el inconsciente que vivimos en Colombia, tengo que empezar por cambiar mi inconsciente personal. Lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo siento, cómo actúo y los resultados que quiero obtener en mi vida, que eso es importantísimo, es fundamental a la hora de lograr una programación. Y por eso es que yo les hablaba, nosotros también tenemos que pensar en la contribución que yo quiero dejarle al mundo, en qué quiero contribuir en esta humanidad, porque eso es muy importante. Si yo quiero, ¿cierto?, que mi entorno, mi inconsciente colectivo sea un entorno honesto, amoroso, consciente y responsable, ¿quién es la primera persona que tiene que ser honesta, responsable, amorosa? O sea, lo que ustedes quieran, primero yo, porque una golondrina sí hace verano, y a través de cambiar el inconsciente personal voy a cambiar el inconsciente colectivo. ¿Sí queda claro, chicas? Muy bien. Entonces, inconsciente son las cosas que yo hago y que no me doy cuenta que las estoy haciendo, pero sí las estoy haciendo. Si ustedes se fijan, por ejemplo, no sé, muchas cosas hacemos a nivel inconsciente, cantamos, bailamos, estamos en una fiesta, ¿cierto? Y se nos pasa el tiempo. De hecho, cuando nos movilizamos de tu casa al trabajo, toda esa información queda a nivel inconsciente. El inconsciente es el 95% de tu programación mental, así que es gran parte de tu mente que sí tenemos que aprender a programar. Les voy a hablar del consciente. Y el consciente son las cosas que yo hago y que me doy cuenta que las estoy haciendo. Hay un doctor de la Universidad de Stanford que se llama George Miller. Y George Miller dijo que conscientemente puedo hacer de 5 más o menos 2 actividades de forma simultánea. 5 menos 2 es, muy bien, 3, y 5 más 2 es 7. Que conscientemente yo puedo hacer de 3 a 7 actividades de forma simultánea. Muy bien, chicas, vamos a hacer un ejercicio con una demostración de lo que tu mente consciente puede llegar a hacer. Recuerde que es de 3 a 7 actividades de forma simultánea y más de esas no puede hacer. Y para eso le voy a pedir el favor a Juliet que pase para acá. Muy bien, Juliet, yo te voy a pedir el favor que hagamos unas actividades de forma simultánea todas seguidas, ¿listo? Entonces la primera actividad es que vas a marchar en tu puesto, perfecto. La segunda actividad es que vas a subir tu brazo derecho, subirlo y bajarlo. Muy bien, vamos 2 actividades de forma simultánea. La tercera es que vas a hacer círculos con tu brazo izquierdo. Perfecto, vamos 3 actividades de forma simultánea. Ya Juliet entra del rango de normalidad que nos da George Miller. ¿Listo? Muy bien, vamos a la cuarta, Juliet, y me vas a subir y bajar la cabeza. Y el brazo, muy bien, y los círculos, pero quiero que notes que empieza a pasar. O sea, la persona ya como que empieza a entrar en un cortocircuito. La cabeza, arriba y abajo. Perfecto. Muy bien, vamos a la quinta actividad de forma simultánea. Me vas a hablar de cuando eras niña. Muy bien, le vamos a dar un fuerte aplauso a Juliet, muchas gracias. Observa que Juliet empieza a entrar en una especie de cortocircuito, ¿cierto? Porque más de 7 actividades de forma simultánea la persona no puede hacer. Pero yo, ¿por qué sí puedo hacer esas actividades y puedo seguirles enseñando o dictando clase? Porque yo estoy entrenada, ¿cierto? Ya me entrené previamente y para mí no es consciente, yo lo hago de forma inconsciente. Recuerden, el consciente puede hacer de 3 a 7 actividades de forma simultánea, mientras que inconscientemente está demostrado en los últimos estudios que puedes llegar a hacer mínimo 360,000 actividades de forma simultánea. Por eso, el consciente es el 5% de mi capacidad mental, mientras que el inconsciente es el 95% de mi capacidad mental.
Entonces, lo que nosotros tenemos que utilizar es todo ese poder del inconsciente. Muy bien, aquí vamos a poder ver que conscientemente yo le doy la dirección, le digo qué hacer a mi cerebro, mientras que el inconsciente, ese 95% de tu capacidad mental, tiene toda la fuerza interna para ejecutar el cómo lo vas a hacer. Entonces los dos son importantes en la programación mental. El consciente te dice el qué y el inconsciente te dice el cómo. Si te das cuenta, ¿cierto? Yo quiero que pienses cuando aprendiste a manejar carro, ¿vale? Cuando aprendiste a manejar carro, ¿qué? Ibas conscientemente pensando, viendo, sintiendo todas las actividades que tenías que hacer. Ibas pendiente del volante, de los espejos, del freno, del acelerador, y nadie te podía decir absolutamente nada. No ibas oyendo radio, no ibas hablando por celular, solo concentrada en lo que estabas haciendo. Pero ¿qué pasa cuando ya aprendes? O sea, al principio lo hiciste consciente, pero cuando ya aprendes, pasa al inconsciente y en ese momento puedes hacer muchísimas más actividades. Entonces hoy en día manejamos en automático. Entonces yo voy sentada manejando, voy escuchando radio, otra actividad, ¿cierto? Algunas mujeres se van maquillando, otras personas van desayunando, algunos hombres se van rasurando, vas regañando a los niños, peleando con el vecino, en fin, muchísimas más actividades de forma inconsciente. Al igual que cuando aprendimos a escribir en el computador, así hayas aprendido a escribir con 2 dedos, al principio decías la A, la B, la C, pero ahora que ya aprendiste, ¿cierto? ¿Qué pasa? Vas escribiendo, vas escuchando música, vas hablando con las personas, vas chateando y vas hablando con los demás. No tienes que tener toda tu atención puesta en lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque ya no lo estás haciendo de forma consciente, sino que lo estás haciendo de forma inconsciente. Para hacer una programación mental necesitamos unir la mente consciente y la mente inconsciente. La mente consciente te da la dirección, yo le digo qué hacer. Recuerden algo muy importante, el qué es lo fundamental. Fíjate que podemos estar atravesando, ¿cierto? Una noche oscura del alma, viviendo una experiencia que es completamente dura y fuerte. Pero si tú estás metido en esa experiencia y le das una dirección y dices, por ejemplo, ¿dónde voy a estar cuando todo esto haya pasado? Y dices, voy a estar bien, voy a estar sano, voy a estar empoderado, voy a haber aprendido a ser fuerte, les voy a enseñar a mis hijos a ser valientes. Le das esa dirección y tu sistema activador reticular, ¿qué hace? Abre ventanas de información para que la información acorde a esa programación entre a tu cuerpo, a tu mente, a tu corazón y abraces tu vida de una forma diferente. La dirección es lo más importante. Yo sé que ustedes quizás han vivido experiencias muy negativas, separaciones, enfermedades, salidas de puestos. Pero fíjate qué pasa cuando la gente se separa. Generalmente al principio dicen, no, esto es desastroso. Pero muy seguramente después de un mes, de un año, de 10 años, de 5 años, en fin, la gente llega y voltea a ver al pasado y dice, fue lo mejor que me pudo haber pasado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le está dando una dirección de vida. Si tú, por ejemplo, estás llorando, estás quejándote, culpando a las otras personas, mi consejo es que empieces a reír y empieces a sonreír. Vas a generar una química diferente en tu cuerpo. O sea, si finalmente en 2 o 3 años vas a estar sonriendo, ¿por qué no empezar desde este momento que con conciencia, voluntad, comprensión, aceptación y gratitud podemos generar una química diferente en nuestro cuerpo y en nuestro corazón, ¿cierto? Importantísimo, la dirección y la fuerza del inconsciente hace que tú logres los resultados que tú quieres, trabajando en todos los aspectos que hemos hablado hasta el día de hoy. En el próximo video podcast, ¿cierto? Vamos a hacer una demostración que realmente es muy impactante de ver cómo funciona la mente inconsciente. ¿Qué va a pasar? Voy a tener acá una persona, yo voy a ir hablando, ¿cierto? La persona me va a ir escuchando, yo voy a hacerle una programación, yo voy a utilizar mi pensamiento y mi lenguaje y voy a utilizar el pensamiento y el lenguaje de la otra persona. ¿Para qué? Para que ella logre un resultado que al principio me decía que no podía hacer. Así en ese momento nosotros vamos a poder comprobar, ¿cierto? El gran poder que tiene
toda mi mente, utilizando la parte inconsciente y utilizando la parte consciente a mi favor. El poder generar, ¿cierto?, oxitocina, dopamina o serotonina que cambie la percepción que yo tengo del entorno, que cambie mi calidad de vida para que yo pueda abrazar una realidad completamente diferente. Así que síganme, estén muy atentas del próximo podcast, ¿cierto? Porque aquí vamos a empezar a generar grandes cambios. Les mando un beso, ya saben que son mis chicas favoritas y seguimos evolucionando y seguimos aprendiendo.